Familia de Agua Viva, bienvenidos. Qué bueno que este domingo te has animado a prender tu televisión, a poner tu dispositivo y entonarnos. Gracias porque Dios tiene una palabra para ti. Nos hubiera encantado que estuvieras aquí, porque en esta iglesia se siente el gozo y la presencia de Dios. Porque estamos alegres, porque podemos ver las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas y que aún en tiempos difíciles Dios sigue estando con nosotros porque es el que nos fortalece. Dios, hay un fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, el cual este 2025 siento que como iglesia estamos terminándolo con ese fruto y pues Dios tiene una palabra para nosotros a través de nuestra amiga y pastora, Eda. Fuerte. ¿Qué le parece si oramos para poner en manos de Dios este tiempo? Pues Padre, hoy te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, porque hasta aquí hemos llegado, Señor, porque así ha sido tu voluntad. Hoy ponemos este tiempo, Señor, esta palabra en tus manos, Señor. Bendícela para que sea de bendición para mí, para tu iglesia, para tu pueblo. Hoy oro, Señor, para que tu Espíritu Santo me ayude, me dé gracia y favor a tus ojos, a los ojos de la persona que va a escuchar esta palabra y que esta palabra dé frutos, Señor. A ti sea todo honor, toda gloria, toda alabanza y todo poder en el nombre de Jesús. Amén. Pues ¿de qué voy a hablar? Dijo Juanita, a ver si puso atención. Del gozo, del gozo. Y si usted anota, la palabra de hoy se llama: el gozo es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fuerza o mi fortaleza. Y mire, en la Biblia, le voy a decir qué significa en la Biblia el gozo. En la Biblia el gozo es un estado profundo y duradero de alegría y satisfacción que viene de parte de Dios. Es sentirse satisfecho y contento, pero viene de parte de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo, como lo dijo Juanita, y es distinto a la felicidad pasajera. El gozo del Señor es distinto al gozo que nos da el mundo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor se mantiene aún en medio de las circunstancias, incluso en el sufrimiento, en las situaciones difíciles, porque por la fe en las promesas de Dios se puede mantener ese gozo. Las características del gozo bíblico son las siguientes. Uno, es fruto del Espíritu Santo, es algo que va a darse con la comunión del Espíritu Santo de manera natural. Eso viene en Gálatas 5:22. El fruto del gozo del Señor es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la alegría que nos da las circunstancias, el gozo del Señor no depende de las circunstancias y permanece aún en la adversidad. Como un ejemplo es Pablo y Silas, que vamos a ver más adelante. El gozo del Señor es profundo y espiritual. Es algo que está de adentro de nuestro espíritu hacia afuera, es algo arraigado que viene a nosotros, el gozo del Señor. Y por último, el gozo del Señor es una fuerza, es una fortaleza, es algo que le va a dar fuerza para enfrentar las pruebas, basándose en la esperanza de Dios. Todo esto es el gozo del Señor conforme dice la Biblia. Y mire, hay dos tipos de gozo: el gozo en lo natural, el gozo que nos da el mundo, que no quiere decir que sea malo. El gozo temporal o natural, su origen son las experiencias externas, los placeres, los bienes materiales y circunstancias favorables. Y eso no significa que sea malo. Su naturaleza va a depender de lo que sucede alrededor. Un ejemplo, ¿es un gozo poder ir a un restaurante y comer bien rico? No, vamos a curar y comemos. Es algo que te da un gozo, es un placer. El adquirir un bien, cuando usted compra un carro, cuando usted compra una casa,
cuando usted logra sus metas, cuando usted viaja, es un gozo, pero es temporal. Miren, los jóvenes, si les compramos el celular de más alta gama, Pro, sí, es un gozo que te va a dar, pero en 2 meses ese gozo se fue, porque es un gozo que nos da las cosas, las circunstancias. Y este gozo depende de las circunstancias, no es que sea malo, pero si las cosas no salen bien, no se logró la meta, no salió el negocio, no se pudo comprar, hay una tristeza. Por eso es que este gozo depende de cómo nos vaya. Y por el otro lado, la contraparte es el gozo de Dios. Fíjese, el gozo de Dios es espiritual y es permanente. El gozo que nos dan los placeres es un tiempo. Si usted compra un carro último modelo, sí, es una sensación placentera, me subo, pasa un tiempo y pues ya no siento ese gozo de cuando lo compré. A todos nos ha pasado, pero el gozo del Señor dice que es permanente. Su origen es el Espíritu Santo. La presencia de Dios es la que da ese gozo. La relación con Jesucristo, el conocimiento de la salvación, por eso dice el gozo de la salvación. Y su naturaleza, fíjese, es estable y constante. Este gozo no depende de las circunstancias. Es inmutable como Dios y es un gozo que fluye de adentro hacia afuera. El gozo en lo natural fluye dependiendo de las circunstancias, pero el gozo de Dios no. Ese gozo va a fluir de adentro hacia afuera y no depende de las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que el gozo del Señor, cuando viene, puede que la situación esté muy adversa, esté muy difícil, pero cuando viene el gozo del Señor, uno puede confiar en Dios y decir, lo dijo ahorita Dani, Él tiene el control de todo. Y mire, yo meditaba hace días o hace meses, no me acuerdo, y yo iba hablando con Dios y yo dije, Señor, si la situación no cambia, dame gozo. Si las cosas no mejoran, dame gozo. Y fue por eso que hice esta palabra, porque Dios me habló a mí, ¿verdad? Y es muy importante el gozo cuando en nuestro caminar cristiano, como vimos todos los frutos, anteriormente yo les había estado hablando del fruto de la paciencia, pero el fruto del gozo nos ayuda en nuestro caminar, nos ayuda a permanecer en el camino de Dios. Y este fruto, fíjese, nos ayuda a terminar la carrera de la fe, porque la vida es difícil todos los días y siempre van a haber circunstancias difíciles que resolver. Y el diablo dice que anda como león rugiente. Él viene a robar, matar y destruir. Y si nos roba el gozo, si me roba el gozo de servir, de venir, de congregarme, de leer, de orar, es más fácil que yo me vaya para el mundo. Por eso cuando vi en Gálatas, dije, es cierto, el gozo es algo muy importante. Por eso es que el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se le exhortaba a que se alegrara en Jehová. Y en el Nuevo Testamento, fíjese, el pueblo de Dios es exhortado a regocijarse de forma constante y de diversas maneras. Acompáñenme a Filipenses 4:4. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Por qué nos exhorta la iglesia a regocijarnos? Porque sabe la importancia de lo que es el gozo que viene de parte del Señor. Y mire, regocijarse, salud, es una ordenanza para mantener una alegría constante, profunda y activa, independientemente de las circunstancias. Y más adelante lo vamos a ver. Y el regocijarse se basa en la confianza en Dios. También lo decía Dani, decía, no importa la situación, siga confiando en Dios. O alguien lo dijo, Juanita, o Dios nos estaba hablando, ¿verdad? Que eso es regocijarse, sentir esa alegría, ese gozo, sin importar las circunstancias. Y esto se va a ver de manera exterior a través de la alabanza, la gratitud y el gozo. Y una cosa es cierta,
el gozo ocupa un lugar muy importante dentro de cada cristiano y dentro de la iglesia. Un ejemplo del gozo del Señor en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es David. Mira, hay personas que por su temperamento van a ser muy alegres. Un ejemplo voy a poner a Cheli. Cheli es muy alegre y tú platicas con ella, ella te transmite. Mire, yo vivo en Madero y todos los días paso por el mercado y hay un puesto de verduras y el muchacho es sanguíneo. De verdad que yo siempre le digo a mis hijos, siempre pasamos y el muchacho está cantando, si no está bailando, tiene música, y si no, pásele que va a llevar manzana, va a llevar, pero tiene una alegría que yo le digo a mis hijos, pasa uno, él contagia su gozo, su alegría. Imagínese cómo se contagia el gozo del Señor. Y todo lo contrario, también la tristeza, la desesperanza y la queja transmite. Uno puede percibir cuando alguien está triste, cuando alguien está desesperanzado o está desanimado. Es lo mismo el gozo. Imagínese ese muchacho, yo paso y digo, ay, el muchacho siempre se ve contento. Y es algo que yo he observado, lo veo y siempre pienso, vamos a pasar por el puesto del muchacho que está bien contento. Y a veces le compro, a veces no, pero eso es lo que el muchacho transmite. Ahora imagínese el gozo del Señor. Y mire, un ejemplo es David. David llevó una vida un poco complicada o muy complicada. Desde el principio, cuando David es llamado, ungido, acuérdese que a David no lo llaman. Es el hijo que es excluido. Y ya lo llama Samuel y es ungido para el rey de Israel. Pero en ese tiempo, cuando David es ungido, no luego empieza a ser rey, sino que empieza a ser perseguido por Saúl, injustamente. Ese tiempo en el que David fue perseguido, yo creo que era un proceso que Dios estaba preparando a David, porque iba a ser el futuro rey de Israel, iba a ser un hombre de guerra. Más adelante, David llega a ser rey y tiene un montón de hijos y cae en adulterio, ¿verdad? Cuando ve a Betsabé, David se equivoca, comete adulterio, luego comete homicidio, se le muere su hijo y fíjese todo lo que le estoy diciendo. Pasa por situaciones de mucho duelo, dolor. Después tiene más hijos, un hijo abusa de su hija, otro hijo mata al otro hijo, se venga, luego Absalón se levanta en contra de él. Y usted imagínese como una película todo lo que le estoy diciendo. David va a pasar por muchas situaciones difíciles, persecución, muchas situaciones son para prepararlo y otras situaciones son porque se equivocó, porque tomó malas decisiones, porque hizo malas cosas, pero aún así siempre aprendemos. Y dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando lo leemos, David, hombre conforme al corazón de Dios, y usted me dice, hizo todo eso. Pero David tenía algo, fíjese, tenía una característica, que David iba al Señor. Fíjese, todo eso que le estoy diciendo le produjo mucha tristeza, pero cuando yo busqué en la Biblia, cuando estaba preparando esta palabra, dije, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos alegrarnos? Y si usted se va a la concordancia y busca alegrar, y dije, ¿cómo me puedo alegrar? Y salen un montón de salmos de David. Y yo le voy a, conforme a lo que le dije, le voy a ir leyendo los salmos que anoté, son varios. Le voy a decir el título del salmo para que usted más o menos vea el contexto de lo que estaba pasando David y qué era lo que David escribía. Y mire, vamos al Salmo 5:10. Si quiere puede irse a los salmos, vamos a ir en orden. Y el salmo se titula Plegaria pidiendo protección. ¿Qué le dice eso? Que David estaba en peligro. David tal vez estaba siendo perseguido, en persecución, y él está haciendo una oración pidiendo protección. Y en el 5:11 dice, pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Qué está escribiendo David? En medio de la persecución, en medio de la aflicción, él está diciendo, yo me alegro porque confío en el Señor. Y eso es lo que aprendemos de David. O sea, David alababa a Dios en medio de la dificultad
y se obligaba o intencionalmente se alegraba en el Señor. Salmo 9:2 se titula Acción de gracias por la justicia de Dios. El título dice que le está dando gracias a Dios porque Dios le ha hecho justicia. Eso significa que estaba pasando por injusticias o por dificultades. Y en el 9:2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. O sea, él estaba en una situación difícil y dice, yo me alegraré en ti, Señor. Yo me alegraré en ti. Y luego en el Salmo 13:5 se titula Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. ¿Cómo estaba David? En aflicción. Dice, plegaria es una oración diciendo, Señor, ayúdame porque estoy afligido, estoy desesperado, estoy angustiado. Pero fíjese lo que escribe. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjese el poder que tiene cuando usted lo dice, no, se levanta el ánimo y dice, Señor, yo me voy a alegrar en ti porque tú me has hecho bien, y te hace quitar tu perspectiva de lo que estabas para poder ver la bondad de Dios y lo que Dios puede hacer en tu vida. Mire, seguimos. Salmo 19:8 dice las obras y la palabra de Dios. Este es un salmo que habla acerca de lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida, y estamos hablando del gozo. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y cuando yo lo leí dije, sí, cierto, más adelante lo dice Jesús, lo vamos a ver en un versículo. Los mandamientos alegran el corazón, porque aunque esté afligido, si hacemos lo correcto, ya vino la vecina y le echó la basura y usted dice, ¿qué dice la Biblia? Voy a hacer lo correcto, yo la voy a recoger, la voy a tirar yo. Usted se siente con gozo. Si la vecina ya está de venenosa es su problema, pero yo hice lo correcto. Yo dije, en cuanto esté a mí tener paz, voy a recoger la basura, y eso trae gozo a su corazón. Dice la palabra, y aquí David lo está diciendo refiriéndose a la palabra de Dios y a las obras de Dios. Vamos al Salmo 25. Oración pidiendo la victoria. Si David está pidiendo la victoria, significa que estaba en guerra. Dice, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. En este salmo me gusta porque David dice, ellos confían en sus caballos y ellos confían en sus carros, pero nosotros confiamos en Jehová. Y mira, a mí me gusta el deporte, y un día le leí a Manuel, ellos confían en su estatura, hijo, pero tú confías en el Señor. O sea, dije, tú tienes que confiar en Dios, ¿verdad? Porque yo lo aplico al deporte, pero así es en una guerra. Ellos estaban confiando en sus virtudes, en lo que tienes, en tu dinero, en tus contactos, pero nosotros confiamos en el Señor. Y dice, y nos alegramos en la salvación del Señor. Y luego en el Salmo 32:11 dice, la dicha del perdón. Otra de las cosas que nos traen gozo es el arrepentimiento. Dice, alegraos en Jehová, 32:11, y gozaos los justos. Fíjese, aquí David está hablando, acuérdese de lo que le dije que David había hecho, como usted y como yo, se había equivocado mucho, había cometido muchos errores, pero David puede experimentar el perdón de Dios cuando se arrepiente. Y eso pasa cuando uno se equivoca. Mire, cuando uno se equivoca y uno no reconoce, o sí sabemos que estamos mal, pero no confesamos nuestro pecado, el espíritu se entristece. Es como decir, perdóname, Señor, porque agarré algo ahí del trabajo. No, perdóname, Señor, porque me robé las plumas, no son mías, son del trabajo y me los traje. ¿Ve cómo cambia la cosa? No generalizo el pecado, sino lo digo como es. Pero eso trae gozo, porque uno dice, perdóname, Señor, porque esto que estoy haciendo estaba mal. Y cuando reconocemos, uno puede sentir la dicha del perdón. Mire, pasa cuando nos equivocamos con alguien, ¿no? Usted se equivoca con alguien
y usted sabe que hizo malas cosas. Y usted va y se disculpa. Y cuando usted recibe el perdón de esa persona, usted no siente como alegría, como gozo. Ay, qué bueno que me perdonó porque le ofendí o le lastimé. Bueno, imagínese con el Señor. Por eso David dice, la dicha del perdón. Pero todos podemos recibir el perdón de Dios cuando nos arrepentimos. Y más adelante, en el Salmo 34:2 dice, la protección divina. Vuelve a pedir la protección de Dios y dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Salmo 35:9 dice, plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Otra vez está pidiendo oración para ser librado de sus enemigos y dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová y me regocijaré en su salvación. Y luego, no lo quería poner, pero sí, mire, dice, Salmo 58:10, plegaria pidiendo el castigo de los malos, porque también David pedía el castigo de los malos y dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Y en el Salmo 64:10 dice, plegaria pidiendo protección contra los enemigos ocultos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. ¿Qué está viendo usted repetitivamente en estos salmos? Alegrarse en Jehová. Yo me alegraré en Jehová. David no la estaba pasando bien. Si usted lee en algunos contextos, David estaba siendo perseguido, ya sea por Saúl, por Absalón, o estaba sufriendo también las consecuencias de lo que había hecho. Y mire, el que más me gustó fue el Salmo 51, porque David cae en adulterio con Betsabé y el profeta Natán le dice, no, pues fíjese que allá había un pastor que tenía una ovejita y que tenía muchas le quitó la oveja. Y David reacciona como cuando tenemos una vela en los ojos que decimos, esa persona es bien mala y nosotros somos así, ¿no? Y entonces el profeta Natán le dice, ese pastor eres tú. Y entonces David se arrepiente, fíjese, David entra, dice, plegaria, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice que David, mientras no confesó su pecado, sus huesos, él se entristeció su espíritu. Pero dice, cuando él se arrepintió y confesó su pecado, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces toda esta parte de David me habla que aún bajo circunstancias difíciles podemos encontrar la alegría en Jehová, intencionalmente alabando al Señor, arrepintiéndonos y recibiendo el perdón de Dios. Y esto es lo que aprendemos en esta parte de David, que a pesar de que David pasaba por situaciones difíciles, se alegraba en el Señor. Y fíjese, es muy importante cuidar el corazón, cultivar y anhelar el gozo. Yo antes, cuando leía los frutos, no le había dado la importancia porque no había sentido lo que se siente perder el gozo. O sea, no, yo decía, el amor, pues sí lo tengo, ahí voy, el gozo, pues sí, es estar contento, ¿no? La fe, la mansedumbre, benignidad, bondad. Y en esta parte, cuando yo leí Gálatas, a mí me resaltó el gozo. Dije, el gozo del Señor no podemos perderlo. Tenemos que cuidarlo, pese las circunstancias que estén, para poder permanecer firmes en el camino del Señor. Y mire, otro ejemplo, ese es un ejemplo del Antiguo Testamento. Un ejemplo del Nuevo Testamento es Pablo y Silas. ¿Me acompañan a Hechos 16, 13, 34? Hechos. Yo los veo muy serios y es para que estén con gozo, muy serios. Pero bueno, Dios va a hacer su obra. Hechos 16, 13, 34. Bueno, yo no soy muy así que les transmita mucho gozo, pero tengo gozo en mi corazón. No soy como el del mercado. No, de verdad, vaya un día a comprarle fruta. Si está triste, vaya a comprarle fruta al del mercado. Hechos 16, 13, 34. Y fíjese, dice, se lo voy a ir leyendo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración.
y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí, Pablo y Silas. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, como yo, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era una adivina, pero los dueños ganaban con ella. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más. ¿Y cómo era Pablo? Colérico y de pocas pulgas. Y entonces, fíjese, dice, y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. O sea, como que ya lo había fastidiado. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Fíjese, ¿Pablo y Silas estaban haciendo algo malo? No. Ellos estaban compartiendo el evangelio y los trajeron al foro ante las autoridades. Por esa situación los traen a Pablo y a Silas y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, o sea, andan de alborotadores y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlos con varas. Entonces el pueblo agarró a Pablo y a Silas, les desgarraron su ropa. ¿Usted se ha pegado al vez con una vara de un árbol? Duele bastante. Imagínese intencionalmente. Dice que les rasgaron su ropa y los azotaron. Después de haberlos azotado mucho, no dice poco, azotado mucho, yo creo que su piel les sangró, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. Recuerde que en ese tiempo no había luz, la cárcel probablemente era un lugar frío y oscuro, todos ensangrentados, lastimados. El carcelero los recibe, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y aparte les aseguró los pies con cepos. ¿Sí se está imaginando la historia? Y ahí está Pablo y Silas en la cárcel, con los pies amarrados, ensangrentados y con la ropa toda rota. ¿Cómo cree usted que se sentían ellos? ¿Cómo cree usted que se sentían? Mal, yo creo que tristes, no sé, estaban pasando una situación difícil, pero mire, acompáñeme al 25 y lo vamos a leer en voz alta. ¿Ya llegó al 25? Vamos a leerlo. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, fíjese, David alababa a Dios. Pablo y Silas estaban en una situación bien difícil. Y mire, con esto yo no quiero minimizar su dolor, porque a lo mejor alguien perdió un familiar y yo no le voy a decir: ay, ponte a cantar y a alabar para que te alegres. Está pasando un duelo, está pasando un proceso difícil. Pero aquí dice que Pablo y Silas empezaron a orar y a cantar himnos. Y los presos los oían. Y mire, más adelante: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Algo sobrenatural pasó cuando ellos alabaron y cantaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y el carcelero se iba a matar, pensando que todos habían huido, como que ya lo iban a matar. Si huían los presos, él se iba a matar. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, porque acuérdense que no había luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Denle un aplauso a Dios. Cómo el carcelero, al ver cómo ellos estaban sufriendo, cómo ellos alabaron y adoraron a Dios y lo que pasó sobrenaturalmente, el carcelero creyó y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y amén. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, porque acuérdense que sí les habían golpeado bastante, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, en el 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. Regocijó es gozarse, alegrarse, con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Y cuando yo leí esto dije: es cierto, el gozo se transmite y trae salvación. Como ellos, en una situación tan difícil, alabaron, oraron y fueron salvos. El carcelero, se cumplió el propósito que tenían. Y entonces yo dije: cierto, el gozo se va a transmitir a donde vayamos, así como la desesperanza y la tristeza también. ¿Y qué aprendemos de esta parte? Pues bueno, aprendemos que cuando estemos desesperados, angustiados, tristes, hay que orar. Siempre hay que orar y alabar a Dios y cantar los salmos. Porque muchas veces el desánimo, dices: no, ya no quiero. Y eso es un círculo vicioso. ¿Cómo lo rompemos? No quiero, pero voy a ir, voy a abrir mi Biblia, voy a leer y voy a cantar salmos. Y voy a leer los salmos en voz alta, aunque no quiera, aunque vea la situación difícil, aunque esté muy triste, aunque esté muy desesperado. Porque lo vemos aquí, el efecto que tuvo sobre ellos. Y de esta manera fueron libres y la salvación alcanzó al carcelero y a su familia. Y miren, eso es lo que yo aprendí de esto, buscando cómo alegrarse en el Señor. Y en Gálatas, que son los frutos del Espíritu, cada vez yo le digo que veo este versículo, digo, el gozo es algo importante para el Señor. Y mire, esta es la palabra rema. Y cuando el pastor nos hablaba de la palabra rema, que es Mateo 25:35, yo pensé: necesitamos todos los frutos del Espíritu Santo para cumplir lo que Jesús manda. Acompáñenme a Mateo 25:31, el juicio de las naciones. Mateo 25:31. Ya me acordé que les iba a decir que cuando vemos en Gálatas el Espíritu Santo, los frutos, primero nos habla de las obras de la carne. Y fíjese, las obras de la carne son las borracheras, murmuración, lujuria, y no me acuerdo todas, pero son obras, son cosas que uno decide hacer. Pero el fruto del Espíritu Santo, yo me imaginaba un árbol, es un fruto. Un árbol, usted lo tiene que sembrar y cuando el arbolito va creciendo, va echando raíz y se fortalece, que eso es lo que pasa con la relación con el Espíritu Santo y con Dios. Cuando el árbol está maduro, el fruto nace, sale natural, sale la manzana, la piña, la guayaba, es un fruto que se da de manera natural. Así son los frutos del Espíritu Santo. Mire, a veces cuando muchos acaban de ir al encuentro, ¿no? Y llegan con el gozo, la alegría, y yo quiero cambiar, pero las circunstancias están adversas y aparte espiritualmente hay una resistencia. Pero si permanecemos pegados al Espíritu Santo, el fruto se va a dar y vamos a poder permanecer en el camino del Señor. Amén. Y ahora acompáñenme, ahora sí, a Mateo. Mateo, permítame, ya me perdí. Aquí está. Bueno, fíjese, Mateo
el juicio de las naciones. Y Jesús le dice que el que haga todas estas cosas, dice, fui a los hospitales, estaba enfermo y me fuiste a ver, estaba en la cárcel y me visitaste, estaba hambriento y me diste, estaba forastero y me regocijaste. Y cuando yo leía esto dije, y dice, ¿a quién se lo hice, Señor? A mi hermano, al más chiquito. Pero sin el fruto del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Porque el Espíritu Santo te da el amor para visitar a alguien en un hospital, te da la bondad, la benignidad para ayudar al que está en situación, al indigente. Y mire, fíjese, platicaba con un familiar y él tenía un vecino. Y ese vecino andaba medio chueco o muy chueco. Y cuando viene, no me acuerdo en qué año, pues al señor lo meten en la cárcel y le quitan todo. Tenía mucho dinero, camiones, pero todo chueco. Entonces le quitaron todo el señor, lo metieron a la cárcel y solo se quedó con la casa que estaba a nombre de su esposa. Y él le decía a mi familiar, yo tenía muchos amigos, de verdad, o sea, como tenía mucho dinero, en sus fiestas estaba el compadre, el hermano, mucha gente le pedía dinero prestado. Y cuando lo metieron a la cárcel, él le pregunta a mi familiar, ¿cuántas personas crees que me fueron a ver? ¿Cuántas? Nadie. Nadie fue a verlo a la cárcel más que su esposa. Dice, solo mi esposa. Y cuando me platicaba eso el Señor, yo dije, es cierto. Por eso Jesús dice, estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Porque es como que dice, no, yo no lo voy a ir a ver, no me vayan a involucrar, a ir a la cárcel, hay puro malandro. Pero, ¿qué te va a hacer que vayas a ver a alguien a la cárcel y le compartas el evangelio? El amor, el fruto del Espíritu Santo. De otra manera, no es posible. Y yo lo vi con ese señor y dije, es cierto, pues cuando tienes dinero vas a tener muchos amigos, pero el Señor se dio cuenta que nadie lo fue a ver. Y es por eso que sí necesitamos esa comunión con el Señor para poder dar ese fruto. ¿Y qué aprendemos de todo esto? ¿Cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? ¿Yo cómo lo voy a aplicar? Para tener gozo, punto número 1, si quiere anotar, es alabar a Dios. Y mire, alabar a Dios es en espíritu y en verdad. No es pongo alabanzas todo el día y tengo música cristiana, está bien. Pero alabar a Dios es cuando usted va al hospital a ver a su pariente, a su familiar y dice, Señor, tú eres bueno, eres digno, tú tienes el control de todas las cosas, confío en ti y alabas al Señor. Es una alabanza que cuesta mucho trabajo, pero es una alabanza que viene de adentro. O cuando no hay nada, todo se ve mal y uno dice, Señor, bendito seas, gracias por este día, gracias por levantarme. Mire, no tienen usted idea de cuánta gente viene aquí y levanta las manos y por dentro está llorando. No sabemos cómo viene y viene. Y eso lo ve Dios. Dios ve cuando usted viene y a veces cuesta levantar las manos, pero usted se obliga a levantar las manos y a decir, yo te alabo, Señor, pese a la circunstancia como esté, te alabo y te bendigo. Ese es el punto número 1. Punto número 2, como Pablo y Silas, es orar siempre en todo tiempo. Orar siempre, no solamente cuando tenemos problemas, pero a veces los problemas te agobian tanto que dejas de orar. Y no debe de ser así, siempre debemos de estar orando. La lectura de la palabra, leer los salmos en voz alta. Yo le recomiendo a ustedes, si un día está triste, habla un salmo. Mire, vámonos al Salmo 16. Ese salmo me gusta. Y lo íbamos a hacer al final, pero vamos a leerlo. Salmo 16, ¿sí me lo puede poner? Y cuando usted lee en voz alta, mire, yo a veces le digo a mi hijo, voy en el carro, le digo, léeme el Salmo 24, Manuel. Denme el Salmo, y yo soy auditiva, yo puedo ir manejando y puedo ir escuchando. Y me gusta que cuando yo voy manejando me lean los salmos, porque no los puedo leer yo, ¿verdad? En el Salmo 16, fíjese, vamos a leer el Salmo 16 del… Oh, ya me equivoqué. Sí. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya llegaron? ¿Todos? ¿Seguros?
Bueno, vámonos al 5, vamos a leer el 5, del 5 al 11. Léalo en voz alta y sienta el salmo para usted. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjese, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Por eso es que cuando oramos, cuando usted está en una célula, cuando están orando, usted puede sentir ese gozo, puede sentir esa paz, porque en la presencia hay plenitud de gozo. Y por último, a ver, ya vimos que vamos a alabar, orar, leer la palabra, tener la comunión con el Espíritu Santo. Y estos dos puntos me gustaron, miren. En Juan 15, 10, 11 dice: si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y aquí nos está diciendo Jesús de los mandamientos. Y volvemos a lo que le decía de la vecina, ¿verdad? Cuando usted hace lo correcto, lo que Dios manda en la palabra, usted va a sentir gozo. A veces Dios le dice, perdona a esa persona, y usted dice, es que no. Pero cuando usted dice, Señor, voy a perdonar porque tu palabra dice, usted va a sentir gozo. O cuando usted regresa un bien por un mal, que no regrese un mal por un mal. Esa persona le hizo mal y usted le regresa un bien. Usted está haciendo lo correcto, eso le va a traer gozo a su corazón. Y otro punto es Mateo 25, 21. ¿Quién vino el miércoles? Bueno, el miércoles el pastorcito Abraham decía que Dios nos ha dado varios regalos. Y decía, uno de los regalos que Dios nos dio son los dones, los talentos. Y preguntaba él, ¿y tú ya sabes cuál es el tuyo? Fíjese lo que dice de eso, Mateo 25, 21. En la parábola de los talentos, pues viene y le dice, a uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno le dio 1. Y al que le dio 5 los multiplicó. Y entonces dice, aquí están los 5 y unos más. El de los 3, igual. Y el del 1 dijo, no, pues es que lo guardé. Pero cuando Abraham dijo eso, dije, cierto, mire, cuando uno encuentra el don que Dios le da, el talento, y lo multiplicas, tu vida encuentra propósito. Y eso te trae gozo. Y fíjese lo que dice. Y su señor, al que había multiplicado los talentos, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando yo leía esto, pensaba en una persona que tiene el don de sanidad. Y esa persona tiene el don de sanidad, y como decía Abrahamcito, y tú ya sabes cuál es tu don, pero no va a orar a los hospitales porque ni sabe que lo tiene, o sabe que lo tiene, pero no quiere ir. Imagínense si esa persona que tiene el don de sanidad va a los hospitales, ora por las personas, les hace la oración de fe. Dios va a hacer la obra, pero esa persona va a sentir gozo porque multiplicó sus dones. Y así es con lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado algo, si usted es un buen maestro y usted enseña, usted siente gozo cuando enseña. Cuando ve que el alumno aprende, dice, es algo natural porque es algo que estamos multiplicando que Dios nos dio. Y cuando Abraham dijo eso, dije, sí, cierto, cuando tú identificas tus dones y tus talentos y los multiplicas, y en Mateo 25, 21 dice, ven y entra en el gozo de tu Señor. Y luego vi un video que decía, no sé si alguien subieron el video de Agua Viva y decía, Agua Viva Tampico, unidos en el gozo del Señor. ¿Sí lo vio o no lo vio?
Está bonito. Yo cuando vi esa palabra dije, sí, Señor, todos aquí estamos unidos en el gozo de la salvación del Señor. Y los últimos puntos para aplicar lo que aprendimos acerca del gozo es también enfocarse en Dios. Dice, entrenando los pensamientos para recordar el carácter y la bondad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Enfocarme en lo bueno que es Dios y no en el problemota que tengo. Sí lo tengo, pero Dios es más grande. Eso le va a dar gozo. Gratitud. Ahorita Gabriel hablaba de la gratitud. Puede que el año haya sido bueno, muy malo, medianamente bueno o malo, pero Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo con nosotros y si hasta aquí hemos llegado es porque el Señor estuvo con cada uno de nosotros. Amén. Debemos de desarrollar ese corazón para agradecer y decir como David, porque tú has sido bueno conmigo. Esperanza, fíjese, la esperanza es todo lo contrario a la desesperanza. Cuando uno está desesperanzado, puede que haya solución, pero uno no la ve porque uno está así, no, ya no hay solución. Pero la esperanza es enfocarse en las promesas de Dios y no solo en lo terrenal, sino también en lo que es eterno. Y por último, aceptar que vamos a tener pruebas. Eso es algo, todo cristiano va a tener pruebas y debemos de entender que el gozo puede coexistir con el dolor en medio de las pruebas. Y eso se logra con el gozo del Señor, ¿verdad? Yo no voy a decirle a alguien, ay, está pasando un diagnóstico o algo muy difícil, alégrate en el Señor, es fácil. No es fácil. No es fácil, pero Dios a través de su Espíritu Santo nos lo puede dar. ¿Y qué le parece si oramos por los nuevos? ¿Quién viene por primera vez? ¿Me podría levantar su mano? Si alguien viene por primera vez, quisiera pasar a hacer una oración. Me gustaría orar por usted. ¿Todos son de casa? ¿Nadie viene por primera vez? Como quiera vamos a orar porque estamos en línea y vamos a orar. ¿Qué le parece si cierra sus ojos? Póngase de pie y cierra sus ojos y vamos a hacer una oración con el corazón y con la boca. Señor Jesús, en este día yo reconozco que he pecado, que he cometido muchos errores, pero hoy me arrepiento y te entrego mi vida. Te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Reconozco que moriste en esa cruz para salvación de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Despedimos la transmisión. Denle un aplauso a Dios. Y bueno, ¿qué le parece que si hacemos y ponemos en práctica lo que aprendimos hoy? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Alabar al Señor. No importa cómo esté, cómo se vea, a lo mejor usted está muy bien. Alabe al Señor en todo tiempo. ¿Qué le parece si alabamos al Señor? No se escucha. Hey. ¿Me puedes subir un poquito más, por favor? Mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Alábele con gozo. Cambiaré mi dolor